Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Duvalier Sánchez, joven politólogo vallecaucano, quien nos acompaña como panelista en el programa. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días a todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Y nos acompaña el presidente del gremio de empresarios Grupo Multisectorial, Gustavo Muñoz Sinisterra. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Alberto, a Duvalier y a todos los televidentes. Estamos esperando que llegue el comandante de la policía que tiene a cargo la red de cooperantes y de seguridad ciudadana de la ciudad, quien aparentemente está perdido en la dirección. En contados minutos estará con nosotros en el estudio. Mientras tanto, comenzamos por introducir el tema. La ciudad de Cali ha asistido en la última semana a un agrio debate entre el alcalde y el personero municipal. El personero municipal ha expresado ante los medios de comunicación que Cali sigue con altísimos índices de violencia criminal, de asesinatos, y que en particular en los primeros meses del año se ha recrudecido la violencia en la Comuna 21 de forma específica. El alcalde ha ripostado diciendo que las cifras que presenta el personero no corresponden a la realidad, puesto que los crímenes y los homicidios en la ciudad han bajado ostensiblemente en los últimos 4 meses. El tema, a nuestro juicio, no es tanto si las cifras son 70 o 50. El tema es que nadie puede ocultar que Cali tiene uno de los índices de crimen más altos de ciudad alguna en el mundo. 83 muertes violentas por cada 100.000 habitantes son cifras que solo corresponden a zonas como la de Irak, como la de Afganistán, donde hay países en guerra abierta, y en Siria. En países que se supone no tienen guerra abierta, las cifras pueden estar en 3 habitantes por cada 100.000 habitantes, 10 habitantes por cada 100.000 habitantes y a lo sumo 15 habitantes por cada 15 muertes por cada 100.000 habitantes. De hecho, entonces, cuando hablamos de 83 por cada 100.000, estamos volviendo a la época de los 80 y de los 90 en Colombia, cuando en Colombia la media era 85 muertes por cada 100.000 habitantes a nivel país. Pues esa media de a nivel país de hace 2 décadas hoy la tiene Cali, y este tema es el que queremos poner sobre la mesa hoy. Yo quiero pedirle a usted, Gustavo, como presidente del gremio, que recientemente hizo una reunión con la Policía Metropolitana de Cali y con el Comando del Ejército de aquí de la zona suroccidental, que nos dé su pronunciamiento frente a este hecho. Sí, José Alberto y los televidentes, hicimos un foro con los empresarios, con el Comando del Ejército, con la Policía Militar, con la Policía Metropolitana, con la preocupación que tenían, aparte de los ciudadanos que lo vienen sintiendo en la delincuencia común, en las calles, en los atracos, los empresarios. Hay empresarios que están siendo extorsionados, hay empresarios de restaurantes donde están viendo cómo están yendo a atracar su restaurante, y estamos hablando de zonas del Peñón, de zonas no, digamos, no deprimidas. Hay empresarios donde están siendo atracados en sus vehículos, sus familiares, y están incrementando ya sus costos en polarizar vidrio, en sacar salvoconductos. Estamos impulsando, la alcaldía impulsa una ley de desarme, y nos cuentan que los delincuentes, cuando hay esta ley de desarme y se desarma a la gente buena, para ellos les llegó la Navidad, porque pueden llegar a atracar sabiendo que la gente de bien no está armada. También ya los motoristas se están volviendo escoltas de los empresarios, muchos están pensando en sacar a sus hijos de la ciudad y mandarlos a estudiar a otra ciudad, y vemos como, mirando las cifras del 2000 al 2013, las muertes en Cali son más de 100 mensualmente, como los índices no bajan, a pesar de que
se haya intervenido algunas comunas de la ciudad. Vemos que no es suficiente, lo reconoce el mismo ejército, lo reconoce la policía y lo reconoce la Secretaría de Gobierno. Hay identificadas hay cerca de 140 pandillas en la ciudad, hay más de 2.000 jóvenes involucrados en las pandillas. La delincuencia, normalmente en estas pandillas los actores son jóvenes y las víctimas son jóvenes. Entonces, aparte de todo el nivel de inseguridad que estamos viviendo, aparte de que en estas zonas no hay oportunidades para los jóvenes y son caldo de cultivo para las bandas criminales, donde tienen ofertas para estos jóvenes, donde los arman, donde les dan equipo, donde les pagan para esto y vienen a actuar en el resto de la ciudad. Cali no puede desconocer que somos toda la ciudad, somos las 22 comunas, también es el nororiente de la ciudad y no podemos estar convencidos que la administramos desde el norte o el oeste y toda la violencia también se ha venido para acá. Entonces las cifras son elocuentes, tenemos que preguntarnos qué pasa con la Secretaría de Gobierno Municipal, qué pasa con la Secretaría de Gobierno Departamental y tener la seguridad que no es solo con policía, no es solo con militares, qué pasa con la inversión social. La policía hace su trabajo, en la mayoría de los casos atrapa a los delincuentes, pero a las pocas horas están libres, no hay justicia. La justicia desde diciembre, los jueces salieron a vacaciones, unas vacaciones colectivas que no entendemos y que el gremio se va a pronunciar desde su mesa de derecho constitucional, y después de que llegan las vacaciones vienen 2 o 3 semanas para el traslado al nuevo edificio que hace 5 años no está listo. Y también hace 15 días vemos cómo todo el sindicato de los jueces está en paro porque las oficinas no están listas y supuestamente las van a abrir hoy. Entonces, el esfuerzo mucho de la policía se pierde en la judicialización y las cárceles están hacinadas con un hacinamiento Villahermosa del más del 600%. Entonces, un tema estructural que le corresponde a la primera autoridad del municipio, a la primera autoridad del departamento, y todavía no vemos resultados, y es un derecho constitucional de los ciudadanos contar con ese nivel de seguridad. Saludamos al capitán Alex Acosta, él es fiscal penal militar, experto en seguridad, trabaja para la Policía Metropolitana de la ciudad de Cali y va a estar acompañándonos en este rato. Buenos días, capitán. Muy buenos días, José, muy buenos días, Gustavo. Buenos días, placer. capitán Alex. Duvalier, placer, mucho gusto, amable televidentes del Valle del Cauca y Colombia. Un saludo cordial en nombre de nuestra institución policial, de mi general Rodolfo Palomino, de mi coronel Uber Pinilla y de todo el equipo de uniformados del Valle del Cauca, que se encaminan, como le decía Gustavo en mi llegada, a propender por la seguridad de los vallecucanos, y estaremos aquí con gusto atendiendo sus inquietudes. Muy bien, pues entonces comencemos por preguntarle a usted, capitán. Recientemente la Policía Metropolitana estuvo reunida con un grupo de empresarios aquí en Cali y también con un grupo del Ejército, de la tercera división del Ejército, hablando sobre la problemática de seguridad en Cali. La ciudad está realmente acosada. Ya sabemos y decíamos hace un rato que hay cifras encontradas entre la alcaldía y la personería, y hay versiones que la ciudad no está tan afectada, pero que sí está afectada. Lo cierto es que el ciudadano del común no siente protección y cada día hay más temor. Yo quiero pedirle a usted, capitán, que antes de darnos su primera respuesta, nos permita escuchar la experiencia que Duvalier, quien trabaja para la Administración Municipal en la Consejería de Paz, él tiene por su trabajo mucha cercanía con el distrito de Agua Blanca y con estas redes de jóvenes que están afectando y también se ven afectados por este fenómeno de violencia. Denos su paneo, Duvalier, para que el capitán pueda darnos una primera respuesta sobre qué está haciendo la policía y cuál es la estrategia a seguir para recuperar seguridad en Cali. Bueno, yo no hablar de la estrategia de policía, doctor José Alberto, de eso nos hablará el capitán, pero sí desde la asesoría de participación ciudadana, pues hemos tenido la oportunidad de recorrer las comunas, digamos, con población vulnerable, con los índices, digamos, de marginalidad y socialmente, digamos, en crisis.
como son las comunas en los barrios tíos, llamada la Estrategia de Territorios de Inclusión y Oportunidades. En esto podemos encontrar, sobre todo en un dato que daba ahora Gustavo y que ha dado también la personería, cómo se han incrementado las pandillas, los grupos, digamos, de jóvenes compuestos en su mayoría, que pasaron en el año 1998 de ser menos de 80 a ahora tener más de 140. Es un incremento muy importante y que ya son más de 2.000 jóvenes inmersos en estos grupos. Entonces allí es donde uno dice que está alimentando esta creciente de grupos ilegales donde, digamos, quien es el capital para ellos son los jóvenes. Y quienes más buscan para que estén inmersos en estas problemáticas son los jóvenes. Y el problema yo creo que es de fondo, es un poco de fondo y es cuál es la oferta, cuál es el banco de oportunidades que hoy tienen los jóvenes, adolescentes sobre todo, para no estar inmersos en estos grupos ilegales que se dedican de pronto a hacer el brazo armado y sucio de esferas de bandas criminales organizadas internacionales, además, conectadas en el mundo, porque hoy el mundo, digamos, no era como en los 80, sino que hoy las bandas son conectadas con México, conectadas en Medio Oriente, conectadas en África, y es una red donde yo creo que ahí incluso el problema se le sale de las manos a los mismos mandatarios locales. La seguridad ciudadana pasa a ser un problema globalizado, pasa a ser un problema. Y allí entonces uno dice, ¿cuál estrategia puede implementar la policía cuando hoy la que conocemos es el plan Cuadrantes? Y voy a introducir un tema de fondo que ayer cuando sabíamos que este era el tema, creo que es también, la seguridad ciudadana hoy para enfrentar al crimen organizado es un tema global. Y hay otro que es la delincuencia común, que es esa delincuencia que afecta al ciudadano del día a día cuando le roban sus pertenencias, cuando le roban su propiedad. Y para eso, de fondo tenemos que el Estado, que en últimas lo que debe garantizar es la vida y la protección, la propiedad privada de las personas, tiene tres partes. La primera, el legislativo que hace la norma, se encarga de elaborar una norma para que el aparato ejecutivo, digamos, genere la acción y haga respetar esa norma. No la crea el ejecutivo ni la castiga el aparato judicial. Pero vemos allí una inequidad y un desequilibrio entre las tres esferas, pero sobre todo en la última, en lo que decía ahora Gustavo. El aparato judicial de este país está vuelto pedazos. Miren, y voy a poner este ejemplo práctico, como le gusta al doctor José Alberto y como los televidentes lo ven, para que lo entiendan. Cuando le ponen el atentado a la estación de policía metropolitana de Cali, en la primera con 21, no hubo mucho tiempo de distancia entre el atentado que le ponen en la carrera 10 con calle 13 al Palacio de Justicia, pero la estación de policía se recuperó y se logró tener en muy poco tiempo otra vez funcionando y con todos los equipos. El Palacio de Justicia lo entregaron hace menos de 15 días. Uno allí alcanza a ver cómo reacciona, digamos, cómo es la capacidad institucional para responder a los diferentes poderes del Estado. El judicial, por un lado, va muy lento y el aparato, digamos, policío de fuerza pública tiene una respuesta de otro nivel. Capitán, lo escuchamos. Bueno, no dista mucho el concepto en materia de policía, lo que dije nuestro compañero de mesa. Aquí hay que hacer una mesa de trabajo, y esa mesa de trabajo debe ser amplia. Ya lo tocamos el tema en la reunión de empresarios, y muy bien el punto del doctor Gustavo, de incluir y vincular a los empresarios para que conozcan qué está haciendo la fuerza pública. Y yo hablo del tema de la mesa amplia y es el momento para invitar no solamente a los empresarios sino a toda la comunidad. ¿Que hay problemas en el sistema judicial? Sí, sí los hay. Y hay que legislar y el ejemplo es claro. Vemos la reducción en la tasa de homicidios por accidentes de tránsito o producto del consumo de licor. Es sustancialmente, y todo el mundo lo ha visto, ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Perdón. Porque hay un sentido de participación de todos, del legislativo, de la misma comunidad, y tiene herramientas la policía para entrar a actuar. ¿Ya? Entonces, eso es una mesa de trabajo de ejemplo, la cual yo invito muy respetuosamente a mis colegas del orden judicial
y no solamente a ellos, al legislativo, para que nos encaminemos a producir normas que tengan esa fuerza de control, ¿ya? La protección a los niños, ¿ya? Es totalmente importante en materia de seguridad y necesitamos normas que los protejan más. El tema del policía por cuadrante viene funcionando. ¿Por qué? Porque la policía se preocupó por bajarse del contexto macro y venirse nuevamente al barrio, a la cuadra, y ha dado resultados. Pero ¿qué nos quedamos? En que la persona a veces no denuncia. Y si no hay denuncio, no hay proceso de judicialización. Es una mesa de trabajo conjunto. Pero venga, capitán, lo cierto, perdona, Duvalier, lo cierto es que sí, hay evidencia de que la policía de cuadrantes funciona en algunas zonas de la ciudad más que en otras, pero hay zonas, yo vivo en el sur, ¿sí? Y sé que a veces se han presentado, a ver, pongamos el último ejemplo, la semana pasada la noticia fue que encontraron a 2 ancianas muertas en una residencia del sur de Cali. Las encontraron después de 3 días, creo, de estar ya muertas, aparentemente envenenadas. Pero de la misma forma, en esa zona, que hay inclusive alarmas comunitarias, hemos podido hacer seguimiento y se ha llamado a la policía y o no llega o llega a la media hora, a la hora, a los 40 minutos. Es decir, cuando ya el posible hecho delincuencial ha pasado o ha hecho estragos. Entonces allí, sin querer decir que la responsabilidad es únicamente de la policía, la primera reacción que uno necesita es la reacción inmediata del cuerpo policial, que llegue el motorizado, que llegue la camioneta y pueda proceder. Pero también surge el otro tema, y es que después de que el policía apresa al delincuente, el juez de garantías lo suelta porque no se cumplieron ciertos procedimientos o lo tienen 48 horas en la detención y después vuelve a salir libre a la calle. Yo quisiera decir algo, si me permite, Gustavo, y es que el capitán Alex menciona algo supremamente importante y que digamos ahora uno nota que lo dicen en los discursos, pero creo que no generan los mecanismos, y es el tema de la sociedad civil, digamos, no armada, sino la sociedad civil no armada, y es como intentan ahora involucrarlo a través de padrinos, de la policía, un poco más, hacer más amigable la institución. Es que un punto donde la institución y la sociedad civil hay una desconfianza total entre la institución como la policía y los ciudadanos, y entonces ahora se les invita a cooperar, y entonces hay una red de cooperantes y todo esto, y eso es muy importante porque dentro de la estructura de seguridad muy poco se le tenía en cuenta al ciudadano, muy poco, como pueden haber otros grupos, gremios organizados como los transportadores, que son supremamente importantes por estar todo el tiempo en la calle. Pero esto, además ligado a otra cosa que creo que ahí sí ha faltado, y es modernización. Creo que no hay modernización en los procedimientos para denunciar. Entonces, que a quien le roban un celular siente que tiene que ir hasta el Lido, a la estación del Lido, a una comisaría, echarse medio día para hacer una denuncia por un celular que no va a recuperar además, pero que es muy importante para poder tener el registro. Entonces creo que ahí hay unos temas de información, de saberle comunicar al ciudadano, de modernización de las instituciones para poder denunciar como se debe a tiempo y darle la importancia a eso, que es poder tener unos registros veraces, o sea, de calidad, para que podamos los ciudadanos saber cómo es que estamos, porque hoy los que nos dan de teléfonos son cada, no sé, 60 segundos daban cerrar un celular, pero son mucho mayores, sino que no se denuncia. Y cuando no se denuncia, puede que lo capturen, el ciudadano no sepa, le robaron su celular aquí en la 39 con novena, lo capturaron arriba en la 15 con novena, pero como no hay denuncia, la justicia tiene presunción de inocencia. Si no hay pruebas, si no hay denuncia, pues no podemos hacer nada. Y ahí es donde también hay una frustración y una impotencia por parte de la policía. Sí, en el tema de la denuncia, y que por ahí un empresario le llamaba esto valor civil, o sea, el valor civil de denunciar es que hay temor, porque la gente denuncia, los delincuentes los liberan a las 24 horas o a las 48 horas y viene una retaliación y una amenaza ya contra su vida y sus familiares. Entonces, la policía, el municipio, el Estado le debe dar la seguridad
a la comunidad de que si ellos hacen una denuncia, ese delincuente va a estar encarcelado, van a velar por su seguridad y no va a haber retaliación. El otro tema que la gente ha sentido con eso es la indiferencia. La gente ve en un semáforo que están atracando a alguien en un restaurante, que están llegando a ultimar cuando vemos los asesinatos y los videos, y la gente no reacciona por el miedo. O sea, por el miedo a reaccionar, pero tenemos que cambiar. El tema de la seguridad tiene que ser de todo. Le hacemos críticas a la policía, le hacemos críticas a la Secretaría de Gobierno, al alcalde, pero la comunidad ya nos tenemos que involucrar porque nos está afectando a nosotros. Nos va a llegar a la casa, nos va a llegar a nuestros hijos, nos va a llegar a nuestros familiares, y en ese momento sí nos vamos a poner la camiseta. O sea, que tenemos que exigir como ciudadanos y empresarios, pero tenemos que dejar esa indiferencia, vamos a tener que dejar el miedo. En el foro de seguridad tuvimos testimonios de empresarios que decían, estoy siendo extorsionado, pero no me voy a ir de la ciudad, no me voy a ir del país. Entonces la gente también ya está dejando de correr. Cuando un delincuente en un semáforo, en un restaurante, va a atracar a alguien y si sabe que ya no hay indiferencia, que se van a levantar 3 o 4, sabe que va a perder, pero si él sabe, aquí me han dicho que roban hasta con pistolas de juguete, pero ¿quién se va a arriesgar a que si es de verdad el arma o no? Nadie se arriesga, pero ellos dan por hecho que la gente es indiferente o que le da miedo, y con eso pueden activar su delito. Mire que yo lo he dicho siempre en varias conferencias, incluso desde el punto de vista académico. Aquí reconocemos, como toda una institución grande, el compromiso que se tiene con la comunidad, que hay falencias, y se las acepto y las reconocemos, que hay falencias en la atención, pero en el contexto general, cuando usted interactúa con la comunidad, y esa es la política institucional del señor director de nuestra policía hoy día, el sentido humanismo lo lleva a uno a socializar. Les voy a poner un ejemplo hoy. Para llegar acá, yo no soy de aquí de Cali, para llegar acá interactué con 3 personas del común de la calle, y esas personas me llevaron al canal. Y si usted lo transporta al concepto de ir a conocer la comisión de un delito, lo decía mi amigo ahorita, no se necesita estar uniformado para yo ser policía, pero yo articulo toda la información y la canalizo a través del policía de cuadrante, y el policía logra su fin, la captura. Ahora, tenemos un problema complejo, y a mí me gustaría invitar a mis colegas desde el ámbito judicial, cómo genera uno mecanismos para que no sea tan dilatorio, que el proceso de judicialización, por el hurto de un celular, y que a la postre, comparto la ponencia aquí de mi doctor, hay un desgaste tan grande que la gente a veces le genera insatisfacción de denunciar por el hurto de un celular. Sería una invitación, y les dejo en el tintero, mirar cómo el órgano judicial genera estrategias de celeridad para esos procesos de judicialización, y que se dé la inmediatez y la gente quede motivada a denunciar. Bueno, pero allí, perdóname, Doler, pero es que allí surgen otras patas al problema. En la crisis carcelaria. Entonces, en las cárceles del país, y la cárcel de Villahermosa es la cárcel más hacinada, con mayor hacinamiento del país. 600 por 1000, o sea, 6 veces su capacidad instalada. Tiene capacidad para 1100 y tiene 6000 y pico de presos. Pero de esos 6000, lo grave es que más de la mitad no tienen resuelta su situación de condena. O sea, es un sistema diseñado y montado sobre una contradicción de base. Entonces, ¿cómo hacemos? Uno quiere, cuando le roban el carro, le roban el celular, le roban el bolso, le hacen ¿cómo se llama? El paseo millonario. En ese momento uno quiere, llévenselo y métanlo a la cárcel, y ojalá ya se pudra, dice la persona con rabia. Pero cuando ya usted se puede mirar en el contexto que habla usted, ¿y qué hacemos si recogemos a todos esos 10.000 vándalos diarios que hacen fechorías? ¿En dónde los metemos? Yo quisiera plantear, ya que menciona, por eso hoy empecé con el tema de fondo, y es cómo está el Estado en el tema de seguridad. Y pregúnteselo a México si quiere.
¿cómo está? 100.000 muertos ha dejado el conflicto de narcotraficantes con el Estado. Es un Estado en crisis, un Estado fallido, como le decían a Colombia en los 80. Pero ya que plantea eso, entonces planteémonos la otra pregunta, no la de, decía el general Ricaurte que salió y el que ingresó, no recuerdo el nombre, para solucionar la crisis de las cárceles hay que hacer una cárcel por mes hay que hacer una cárcel. Entonces, si nos planteamos la otra, y me voy a la pregunta que me hizo al principio, y si entonces miramos desde la prevención, cómo cerramos esa puerta de la violencia, el ingreso al mundo criminal de los jóvenes, y empezamos a abrir lo que mencioné, y es un banco de oportunidades, donde usted le diga a cada uno, desde educación para el trabajo, con colegios industriales, con posibilidades de decirle, muéstrele una ruta. Mire, si usted quiere, no tiene por la universidad, pero puede ir al SENA. Y en el SENA mire todas las personas y usted le va mostrando otra ruta. Porque la que ellos tienen es la del joven que estuvo inmerso hizo una vuelta, como le pueden llamar en el mundo de la ilegalidad, y entonces compró una moto. Hizo otra vuelta y ya cambió de ropa. Hizo otra vuelta y entonces ya tiene 3 novias. Y entonces él mira un mundo de acceso rápido, mientras que el de la educación le demora un tiempo y un desgaste, digamos, allí, una dedicación. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? ¿Cuánto le vale un preso al país? ¿Cuánto nos vale a todos? ¿Cuánto nos vale un desmovilizado? Más de 3 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto nos costaría eso en inversión para prevención? Y empezaríamos a cerrar esta brecha. Es que si no la cerramos, si no invertimos acá, no van a parar. Van a ser 600 por cada 1.000 y el otro año van a ser 800 por cada 1.000. Porque es que así están las cosas. Cada vez el mundo de la delincuencia tiene más jóvenes inmersos. Y además hay una cosa, si hubiera miedo a la ley, pues no lo harían. Pero es que no hay miedo a la ley, no hay miedo a la justicia, no hay miedo, no hay temor del delincuente. Entonces allí, digamos, nada los detiene. Ven que en ese mundo de acceso rápido, pago unos años, pero igual tengo un ingreso económico y como el ciudadano y el delincuente es racional, él dice, no, pues esto compensa, 3 años de cárcel, pero digamos que tengo un recurso para vivir un tiempo y para pagar el abogado además. Entonces creo que ahí uno se invitaría desde la prevención, cerremos esa puerta, esos 3 millones per cápita por persona que nos vale el delincuente o el desmovilizado, ya que estamos en procesos de paz, e invirtamos y tratemos de prevenir desde la infancia, unos planes de verdad con todo. Es que a lo último todo resumen en esa brecha que dice Duvalier, que es la brecha social. Si no hay inversión social, si no hay oportunidades de empleo, de educación, de deporte, de cultura, si no volvemos a la jornada continua en los colegios, ese tema de la doble jornada ha hecho mucho daño porque los que van a estudiar tienen medio tiempo libre, y ese medio tiempo está en las esquinas de las calles, están al caldo de cultivo de las bandas criminales. Nos decía la Secretaría de Gobierno que hay 40.000 niños en Cali que no van al colegio, 40.000 niños. Entonces, si no generamos empleo en esa zona, porque hay discriminación laboral, y también lo hablamos con los empresarios, la gente del nororiente de Cali cuando manda su hoja de vida ya no está colocando la dirección, sino la dirección de un familiar que no esté en esas comunas porque ni siquiera lo llaman a entrevista, y cuando lo llaman a entrevista y ven la dirección a veces lo discriminan y no lo evalúan con el perfil. Entonces también es un tema de todos, si los empresarios no generamos empleo allá, si el gobierno, hay que mirar cuánto está invirtiendo el gobierno de su presupuesto en tema social, porque si vemos que si todo nos lo llevamos al tema de bota militar, de policía, no podemos colocar un policía por ciudadano. Entonces la brecha es la inversión social, la generación de empleo, el tema de oportunidades. Tenemos que ir con la policía, pero a la mano tenemos que ir con el tema de que los padres cabezas de familia y las madres cabezas de familia tengan empleo para exigirles que los hijos vayan al colegio, que haya una jornada continua. Si un muchacho estudia hasta las 4 o 5 de la tarde, y los sábados tiene temas éticos, deporte y recreación, el muchacho que va a ir a hacer los viernes por la noche, si tiene que estar el sábado a las 8 de la mañana en otras actividades en su colegio. Yo creo que es muy importante mostrarle el camino, que vean otros ejemplos, otros referentes. Mire que eso me recuerda en este afán y lo aplaudo, porque soy un convencido de que el Valle del Cauca va a ser modelo de seguridad nacional. Nosotros en todo Colombia, y ustedes ven en todos los órdenes del Ejecutivo, la preocupación por la seguridad. La seguridad se convierte en un valor tan importante que garantiza
el primero de todos, la vida. Y uno se retrotrae a la época de sus abuelos, porque era mejor ese estadio de vida, ese momento, precisamente por los valores. Aquí han tocado un tema importante y es el tema de la inversión social. Nosotros nos hemos preocupado y hemos venido abordando el tema de cómo le damos solución a un problema de hurto, a un problema de raponazo. Pero miremos, bien lo decía usted, doctor, bien. Duvadier, gracias. Y aplaudo la acción del grupo multisectorial. Todo digo, va a ser modelo. ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué hay detrás de ese actor delincuencial? Hay una crisis económica, hay una crisis familiar. Entonces, es importante, yo lo decía desde el punto de vista empresarial, es importante que el pequeño y grande empresario empiece a ver el vecino como un potencial de trabajo, no como un potencial delincuente. Hay gente que es humilde, que no llena los perfiles para una empresa, pero sí llena perfiles, por ejemplo, para ser el mensajero. Y ese muchacho le estamos generando una proyección de vida y lo estamos incentivando que a través del trabajo se dignifica y con eso estamos generando cultura de seguridad. Les voy a contar una experiencia personal. Por ejemplo, mi mamá tiene, donde tiene el doctor Tejada, la SECAN, en Antonio Nariño, en la 42. Una empresa de arepas informal, como muchos en este país, y allí entonces trabajaban 5 jóvenes, que pues no estudiaban nada, y trabajaban, de esos jóvenes, entonces ellos todo el tiempo se movían, pues porque mi mamá no podía pagarles mucho, con todas las prestaciones, era un negocio pues bastante informal, bastante casero, pero generaba ingreso y estos jóvenes mantenían allí ocupados. Pasaron yo creo que por ahí 20 jóvenes, pues porque buscaban mejores opciones laborales, si mamá bien pueda, o estudiaban después. Pero esos jóvenes hoy, había uno que el papá era padre de cabeza de familia, él a veces dormía en la calle, a veces dormía en el andén de así. Hoy ya trabaja de mensajero para un periódico de la ciudad, compró moto, estudia, y como ese casi todos lograron salir adelante viendo cómo a través del empleo pues tenían ingresos y puedan llevar una vida, digamos, y hacer un proyecto de vida. Pero de no haber esa oportunidad, estamos seguros, y eso lo compartimos en la casa, no hubiese pasado eso con muchos de estos jóvenes. De no haber tenido allí esa oportunidad laboral, hubiesen terminado en la criminalidad, hubiesen estado llenando hoy muchos de los, como muchos jóvenes que lo único que hacen en la institucionalidad muchas veces es irlos a levantar del suelo después de caer entre enfrentamientos entre bandas. Y entonces uno dice, el problema también está allí, en empleo, que haya empleo. Los jóvenes tienen un empleo y ven oportunidades y que pueden hacer una vida desde allí, seguramente será otro lo que estaremos hablando, otro futuro para todos. Bueno, yo quisiera pedirles a ustedes que se refieran a 2 aspectos del problema. Uno, el Código del Menor. El Código del Menor, desde el punto de vista teórico, declarativo, es muy bueno, como lo es la Constitución Política de Colombia, una constitución garantista. Pero ya en la práctica, en la vida real, en el mundo de los mortales humanos que somos nosotros, se vuelve un saludo a la bandera, tanto la Constitución Política como el Código del Menor. ¿Por qué? Porque el Código del Menor, con el solo hecho de hacer inimputable penalmente a ese muchacho que va y mata, nosotros, SECAN, la corporación que dirigimos, estuvimos al frente de Valle Lilí en los años 90. Y yo puedo decir con seguridad que entraba un muchacho que tenía en su espalda, o digámoslo, en su estómago, más de 10 asesinatos. Y decía, tranquilo, director, que el patrón manda por mí. Y era verdad. A los 15 días llegaba la boleta de libertad. Y el director de la correccional no tenía más que hacer sino aceptar la orden del juez de menores de que se fuera. Un individuo con 16 años que tenía 10 asesinatos encima. A mí me da mucha pena con los defensores de derechos humanos. Me da mucha pena con los que declaran la humanidad en el papel. Pero un muchacho que tenga 10 muertos encima, que los ha matado muchos de ellos con alevosía, no me digan que es un niño, no me digan que tiene conciencia y mentalidad de niño.
tiene conciencia y mentalidad criminal, desgraciadamente. Habría que haber trabajado es en esa primera infancia a la que usted se refiere, Duvalier. Pero ese boquete que le da la ley, por supremamente garantista, lo utilizan los delincuentes organizados, los urabeños, los rastrojos, las redes de narcotráfico, de microtráfico, de delincuencia organizada, para que vaya usted, mijo, y haga la vuelta, que como a usted no le pasa nada, yo me lucro con su hecho, y la sociedad queda complicada. Sí, pero ahí tocaste, José Alberto, un tema coyuntural. Entonces, si la justicia se presta para eso, el aparato judicial, a que cuando se capturen salgan a los 2 días, a los 3 días, porque alguien paga. Entonces, los ciudadanos debemos, si tenemos una columna vertebral que es la justicia, que está corrupta, que se vende o que no funciona como debe ser, ahí tenemos que comenzar todas las instituciones y todo eso a presionar, porque esa es la garantía que tenemos los ciudadanos. Ahora, el tema también, para los jóvenes, ahí creo que en discusión en este momento la política juvenil. Entonces yo hablaba con un integrante nuestro donde está participando de eso, y hablaba con alguien representante del gobierno de la política juvenil, y me decía que se están trabajando la política, pero que no hay presupuesto para la política juvenil. Entonces desde ahí comenzamos. Hay un poco de programas del gobierno, llámese municipal, departamental o nacional, pero sin recursos. Sí. Entonces todo se queda en cantos a la bandera. Entonces todo el tema de los jóvenes, de la oportunidad, también habría que revisar, y vamos a revisarlo, cuánto está invirtiendo el gobierno y cada municipio, el presupuesto en la socialización, en la falta de oportunidades, porque todos tenemos el diagnóstico claro. Hay que hacer una inversión social, pero ¿cuánto está invirtiendo de verdad el municipio, el departamento y el gobierno en inversión social? Y no en asistencialismo, porque también estamos formando un grupo de gente que solo se preocupa por ir a reclamar un cheque mensualmente, o si por cada hijo le reconocen cierto número de dinero, ya la gente está pensando en no tener un hijo, y no que si tiene 6, entonces ya recibe 6 veces esa cuota y se acostumbra a vivir con eso. Eso hay que invertirlo, no hay que regalar las cosas. Eso también nos está haciendo daño y se ve más por el tema político. Aquí hay que hacer una reevaluación, y si vamos como sacando conclusiones, hay que hacer una evaluación, hay que volver a mirar el código de infancia y adolescencia. Mire que veía ahorita, cuando hablaba Gustavo, que el año pasado unos 30.000 fueron capturados, 33% más que en el 2010. En el país. Y en comparación con el 2012 hubo 523 casos más de menores involucrados en crímenes. Y el 11% de todas las capturas las hizo la policía en el 2013, corresponden a niños y adolescentes. Eso lo dice uno de los diarios de nuestra amada Colombia. Hay que reevaluar, y comparto la posición aquí de mi colega. Miren, no se trata y nuestros niños son el futuro, y hay que educarlos, pero no solamente la protección. Lamentablemente en esta crisis es mirar el tipo de sanción, que es muy endeble frente a un potencial y actor delincuencial que el autor intelectual lo ve como el ideal de la realización del delito. Y tú lo decías ahora, y discúlpeme, me apoyo en esa tesis, es que es muy fácil para el narcotraficante macro venir y bajarse a un niño, y él va por el sendero del delito y sabe que la reducción de la sanción es menor si lo cometiera él. Eso hay que atacarlo, y esa es la invitación a todos los padres de familia, a toda la sociedad, ¿ya? Nosotros no podemos, mientras estamos en el tránsito, e invitamos a la gente, invitamos al Congreso de la República, a nuestros padres legisladores, hay que invitar también a la comunidad. Aquí hay que ponerle corazón, ¿ya? Así como en esta mesa de trabajo ustedes lo están viendo, 4 ciudadanos de distintos órdenes y distintas instituciones, estamos encaminados porque soñamos, porque creemos en un valle, y porque lo que nace son los niños. ¿Qué futuro le vamos a legar nosotros a los niños si nosotros no legislamos con seguridad? Yo quisiera decir algo. Yo estoy de acuerdo con que sean penas duras, con que el sistema
el Código de Infancia y Adolescencia, digamos, se reformule desde los adolescentes, desde los 14, porque incluso desde antes ya están viéndose en actos criminales, no de adolescentes, no son actuaciones de adolescentes, son de adultos, de una gravedad y una sevicia en la forma del delito. Donde se pierden no son muertes, son vidas. Antes de ser muertos eran vidas las que se están llevando. Pero también tiene que haber, yo no justifico que eso sea así, si antes hay un descuido y un abandono total del Estado. Ahí sí me perdona, porque además las desigualdades no son naturales, son productos de decisiones del Estado, del modelo económico que tenemos. Perdón la interpelación, pero siendo que usted tiene razón en su discurso teórico, cae también en una generalidad, y es responsabilidad del Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado se vuelve el rey de burlas para la realidad monda y lironda de la cotidianidad de la gente. El Estado son los políticos, son los funcionarios públicos, son Perfecto. los gobernantes que todos los días, por acción o por omisión, elegimos y dejamos que actúen y que se roben la plata. Porque, por ejemplo, a usted le preocupa mucho el problema de la primera infancia, a mí también. Pero a usted le preocupa, y a mí me preocupa, y al televidente le preocupa, que estos muchos políticos y muchos gobernantes que tenemos se roban literalmente la plata de la primera infancia. ¿Le preocupa a usted, me preocupa a mí, le preocupa al televidente que hay una cantidad de centros de atención integral a la primera infancia entregados a instituciones que no acreditan la más mínima experiencia en esto, porque están ligadas a políticos, que se llevan la plata literalmente, la plata de los psicólogos, de los pedagogos, de los terapistas, de los deportólogos, de la alimentación de los niños, y que termina en cauces subterráneos? Ese es el problema. Entonces, si seguimos discutiendo teóricamente de que la primera infancia, querámoslo y amemos los niños, el problema es que los niños no los amamos si no combatimos la corrupción que hay en la clase política y en los funcionarios públicos. Y me quiero unir a esto de José Alberto, porque es que los cambios no se hacen en un mes ni en un año. Nosotros, si comenzamos a actuar ahora como instituciones y como ciudadanos, a vigilar los presupuestos que se invierten en educación, en alimentación, y tenemos que comenzar por la niñez, por la familia, por el colegio, los cambios los vamos a ver en 20 años si comenzamos ahora. Entre más nos demoremos en que el ciudadano tome conciencia, en que ejerza su control, su veeduría, que presionemos a los organismos de control y a nuestros gobernantes, nos vamos cada vez a quedar más retrasados. Si nosotros actuamos ahora, tendremos una mejor ciudad y una mejor región en 20 años, óigase bien. Entre más nos demoremos, entre más sepamos cuáles son las causas, pero entre menos actuemos, entonces vamos a vivir más con retraso, nuestras familias y nuestras generaciones se van a ver afectadas. ¿Cómo actuamos? Los empresarios, desde asociaciones empresariales, presionando esas agremiaciones, asociaciones a que ejerzan su control en el tema de ciudad-región, en las organizaciones comunales, en las organizaciones estudiantiles, en las organizaciones de jóvenes. Hay muchas asociaciones, pero que solo están en nombre y que no actúan, o que sus líderes se han quedado ahí ya acomodados al tema de la conveniencia política, y que los políticos, los que hacen politiquería, utilizan a estos líderes simplemente para un tema de votos y lo tienen, digamos, aceitados. Si la comunidad, si el joven desde la casa, donde todos tenemos este diagnóstico, no actuamos, no vamos a tener una mejor región, un mejor país. Vamos a seguir viendo en los noticieros las madres llorando, los padres llorando porque acaban de asesinar a su hijo, o porque a su hijo le pasó algo, o a su hija menor, y quejándose y echándole la culpa al gobierno. Pero a lo último, lo que dice José Alberto, nos quedamos echándole la culpa al gobierno, y resulta que en las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores, elegimos mal, vendemos el voto o no votamos para que otros voten. Es más, tenemos que comenzar con una educación constitucional. ¿Cuántos de los jóvenes saben cómo se elige, qué hace un concejal, qué hace un diputado, qué presupuesto hay, si se invierte o no se invierte? Entonces, estos programas que tratan de dar educación a la familia y al ciudadano, pero no es para que nos quedemos con el diagnóstico que de pronto usted, televidente, conoce, sino para que ejerzamos acciones. Ahora los jóvenes tienen todo el internet y el mundo y la información, cómo se dan cuenta, pero tienen que participar asociativamente. Esa es la invitación. Sí, es que... Escuchando a Gustavo, yo me voy al lema de nosotros institucional: Dios y patria. Nosotros
bajamos el concepto de Dios, lo aterrizamos en lo que sentimos. No les voy a hablar de ningún concepto de expresión religiosa, le voy a hablar del Dios universal. Y cuando usted me habla de Estado, la patria, ¿dónde se cimenta y dónde nace? En la familia. Y si usted tiene a Dios en su corazón, es porque tiene unos buenos valores. Tiene un papá, y lo hablo por quien más conozco, por este amigo de ustedes, Alex Acosta. Yo soy campesino. Y las oportunidades no solamente es esperar que el Estado, porque aquí me decía mi amigo, el Estado, pero si yo me quedo en el Estado esperando que el Estado me invierta a mí, ¿ya?, que me dé oportunidades, y yo no salgo con dos manos que tengo a generar estrategias de trabajo, oportunidades que me están brindando y se están despertando en el grupo empresarial del Valle del Cauca, yo voy a pasar al facilismo. Y tengamos en cuenta una cosa, la generación que estamos hoy judicializando son generaciones de facilismo, de oportunidades. Eso fue la herencia y la cual tenemos que trabajar los padres, despejar o derrotar totalmente el narcotráfico para volver a ser sembradores de valores en familia. Pero hay una discusión, porque les voy a decir, hay unos problemas, hay unos desplazados por la inacción del Estado, y dígase corrupto, lo que queramos, y esa es la problemática y le podemos llamar por su nombre, solo que digamos que eso nos da para otro programa, y decir cuáles son los efectos de una mala clase política, de la corrupción de congresistas que hacen la norma, corruptos, que dicen defender el sistema de salud, que dicen reformarlo, pero por debajo tienen todas la red de hospitales públicos del Valle quebrada. Entonces, pues, pero eso es otra discusión que no quería traer acá. Yo la que quería traer era de fondo los desplazados que son desplazados por la inacción del Estado, porque no llegan las instituciones, porque está en un abandono total, y eso se vio en que los campesinos salieron hasta hace poco, después de muchísimos años de estar indiferentes, de estar, digamos, allí sufriendo sus karmas, combatiendo contra los mercados globales que le llegan. ¿Qué hace un desplazado que llega Calimío de Cepaz o Potrero Grande, o que llega a un asentamiento de desarrollo incompleto? Encuentra trabajo para sus hijos, pero en últimas, ¿con quién termina dejando sus hijos? Y no es facilismo, él es una persona que va a trabajar para sacar su familia adelante, que quiere inculcarle valores, pero en últimas sus hijos están solos en la casa, están a media jornada estudiantil. Ahí es donde uno dice, no es que le dé un subsidio, sino que le complementen la educación, no que lo eduque, la educación se hace en la casa, y en eso creo que todos, y creo que no son solo valores morales, son éticos. Sí, sin duda, vida. Tú tienes razón, pero lo que yo estoy tratando de sugerir es que, por ejemplo, desde la oficina con la que usted trabaja en la alcaldía, uno se pregunta, al ICBF, ¿quién le hace veeduría? A mí no me digan que la Contraloría, a mí no me digan que la Personería, a mí no me digan que la Procuraduría. El ICBF debiera tener, de parte de ustedes, los funcionarios que están allá, y de parte de nosotros, los empresarios y los comunicadores y la sociedad civil, unos sistemas de veeduría donde la sociedad organizada vaya y le pregunte y le exija al director y a los funcionarios técnicos del ICBF, muéstreme dónde, con quién y cómo contrató tales centros de atención integral a la infancia. Yo conozco contratos que le han entregado a grupos que no tienen ni sede. Entonces, por Dios, que después venga la Contraloría después de 2 años a decir que la plata se perdió y que la Procuraduría sancione disciplinariamente, eso es un saludo a la bandera. Eso es seguirle diciendo a la gente, cometa el delito, cometa la vivatada, que esa vivatada paga, porque después usted le hacen un escándalo, lo guardan 6 meses en detención domiciliaria y la platica se perdió. ¿Por qué no anticipamos a que, si usted mismo lo dice, yo conozco, hay mujeres recicladoras que a las 3 de la mañana se levantan a la ruta de basura y dejan los niños durmiendo, y esos niños se levantan solos porque no tienen con qué pagar una guardería y no hay guarderías? ¿Por qué nosotros no nos vamos
a exigirle al ICBF que las monte allá donde están los problemas y no donde los gobernantes y políticos dicen que hay que ponerlos. Yo quiero responder algo, doctor. Y si le cambio la mirada, y si se la cambio, no vamos a hacerle debería hacer la denuncia si cambiamos el tomador de decisión, si cambiamos la clase política. Sí, pero eso es más difícil. Pero es que esa es la que es, porque si no nos vamos a poder denunciar. Dígame, el sistema criminal que montaron los NULE de contratistas en Bogotá, aún hoy la fiscalía no ha podido dar. Es un sistema tan sofisticado que eso va a quedar en la impunidad. Claro, pero y si fueron billones. Pero si los líderes de la Junta de Acción Comunal y de las juntas de administraciones locales fueran menos vagabundos, pues en muchos casos, y se dedicaran a trabajar por la comunidad que dicen representar y se fueran a hacer veeduría de esos contratos, otros irían a cantar. No hay que esperar que llegue la Procuraduría. Porque hay que cambiar el tomador de decisión. Porque hay que... Sí, pero Duvalier, pero el tomador de decisión se cambia en las elecciones y en la generación de nuevos liderazgos, pero hay una maquinaria tan montada por dos cosas. Porque hay gente que no ejerce su derecho al voto y no vota, que es más de la mitad. Porque los líderes, muchos, no generalizo, de los barrios y las comunidades están comprados por los políticos y la gente lo que pregunta es cuánto van a pagar en estas elecciones por el voto. Esa es ¿sí? Y muchos, y lo mismo le decíamos en el foro, tuvimos aquí a un senador, le decía a los taxistas, muchos taxistas no venden su voto, otros no les preocupan sino cuánto le van a pagar en el día, o otros transportadores, sin generalizar y con todo el respeto al gremio, que tenemos un gremio de los taxistas en nuestra gremiación. Es cambiar esa cultura. Entonces sí lo vamos a ir cambiando, pero sí tenemos que ejercer control. Ahora, yo estoy haciendo un llamado a los jóvenes como Duvalier, y ustedes lo ven con qué madurez maneja los conceptos, y muchos jóvenes universitarios uno los ve y saben qué pasa, saben que hay problemas de corrupción, saben que hay problemas de líderes y ellos son nuevo liderazgo. Ahora tienen una herramienta que son las redes sociales, a ellos no les cobran nada por acceder a internet, si no lo tienen desde su casa, desde sus universidades, desde los lugares públicos, que utilicen el Twitter, el Facebook y todas estas redes sociales para comenzar a denunciar y trabajar estos temas. Las redes sociales han cambiado muchas cosas, así como han subido presidentes, también han derrotado temas de ley y pueden imponer ley. Entonces los jóvenes no se pueden quedar solo en la tertulia, que también se han quedado muchos adultos, tienen la energía, nosotros en el gremio los incentivamos mucho, pero hay que hacer una revolución social aprovechando herramientas, porque antes nos quejábamos que es que yo no hago porque no hay plata, a mí quién me apoya, eso es muy costoso hacerlo, tengo que ir a un diario, a un programa de televisión y a mí me cobran. Las redes sociales son gratis, pero los jóvenes no se pueden quedar en la tertulia que se quedaron muchos de los adultos de nuestra región, y por eso hoy vivimos el retraso que hemos tenido desde hace 20 años. Ese es el llamado. Último mensaje para el capitán Alex Acosta a la comunidad. Bueno, nosotros siempre vamos a estar escuchándolos en todas las ponencias de inquietudes. Hay algo que hay que resaltar: la gente se está pellizcando, y retomo un concepto que dije anteriormente. Vamos a hacer modelo, y vamos a hacer modelo desde el Valle del Cauca para Colombia. No es de un mes, Gustavo, muy bien, es de hacer y trabajar día a día. El que madruga Dios le ayuda, dicen por ahí, y eso es cierto. Si usted le madruga a poner esos interrogantes y a cuestionar, invitar a la gente a que piense y a que se pregunte qué pasa con todos esos programas, nosotros siempre vamos a estar ahí, 24 horas. De cualquier forma, usted encuentra un policía que hoy día tiene el imperativo, y es la política institucional, de ser gente con la gente. Eso técnicamente es humanismo. Si yo respeto al ciudadano, le estoy enseñando, lo estoy invitando a tener respeto por sí mismo, le estoy invitando a que con ese respeto se genera seguridad. Pareciera que fuera muy filosófico, pero eso tiene una connotación. Uno desarma a la gente con la palabra, con el respeto. Que hay que actuar frente al actor delincuencial, ahí estaremos siempre, en todos sus órdenes. Nuestros policías en el Valle del Cauca tienen esa misión por política institucional. Siempre estaremos. Muchas gracias por esa participación, prestos a colaborar, a servir
a servir mejor, porque esa es nuestra misión. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Recuerden que este programa es un aperitivo para que usted se anime, se le abra el apetito por pensar, por averiguar, por informarse, para que pueda participar de manera crítica en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Este programa está invitándonos a que actuemos, a que ejerzamos la ciudadanía, porque ejerciendo la ciudadanía cuidamos la democracia, y cuidando la democracia cuidamos el destino común de los asociados, en este caso en la sociedad colombiana. Buenos días.